entender cómo ocurre la diabetes. Entonces, en ese primer escenario tenemos un paciente sano. ¿Cómo es un paciente sano? La célula necesita producir energía y para ello llega la insulina con la glucosa y entra en el receptor y la célula abre sus puerticas para que entre la glucosa y la célula por dentro produce energía. En ese paciente los niveles de glucosa en la sangre están normales, los niveles de insulina en ese paciente están normales y el páncreas, que es el quinto protagonista, produce insulina en valores adecuados. Segundo escenario, si este paciente no se cuida, entonces, y está acompañado de disminución de nutrientes, inflamación crónica y toxicidad, porque tiene unos malos mecanismos de eliminación, la célula necesita energía, pero a veces falla, no siempre. Y entonces, ¿qué sucede? La insulina puede ser o de mala calidad, que es la llave que entra en el cerrojo, digámoslo así, o hagan de cuenta que el cerrojo está afectado, entonces esa llavecita no entra. Entonces, ¿qué sucede? La célula a veces produce energía y a veces no, pero los niveles de glucosa por momentos se elevan mucho y a veces estos niveles se elevan y a veces están normales. El páncreas le toca trabajar mucho, como el páncreas la célula le da la orden de que necesito energía, necesito insulina, el páncreas está produciendo más de la cuenta de insulina. Ese escenario, ese segundo escenario, es lo que se denomina una resistencia a la insulina. Ahora vamos al tercer escenario. Cuando esto persiste en este segundo escenario, que hay disminución de nutrientes, inflamación crónica, toxicidad y estrés y aumento de consumo o ingreso de carbohidratos más de los que el paciente puede almacenar y más de lo que el paciente puede gastar porque no hace ejercicio, la célula falla. Entonces ya la célula está cansada, ya no produce energía y el cuerpo para compensar esto produce mucha insulina. Esta insulina tiene efectos anabólicos, pueden aumentar la formación de masas, quistes, tumoraciones. El receptor de la insulina está dañado. Los niveles de glucosa, como no entran en la célula porque la insulina no funciona y porque los receptores son resistentes a ella, lo que ocurre es que se empieza a elevar los niveles en sangre y el páncreas puede estar agotado de producir tanta insulina, inclusive se puede llegar a fundir. Cuando uno dice que hay una insuficiencia pancreática, es que el 80% de la función del páncreas está comprometida. Ahí estamos hablando que la célula está con hambre y el cuerpo empieza a producir los cuerpos cetónicos, que como el cuerpo ya no puede producir energía a partir de la glucosa, empieza a utilizar la grasa como fuente de energía, pero el tener mucha glucosa en sangre hace que el cuerpo tenga un pH muy ácido, que es lo que se llama acidosis metabólica. Y estos cuerpos cetónicos, pues, si bien es una estrategia del cuerpo para sobrevivir, junto con acidosis puede generar una cetoacidosis, que es lo que es dañino. Y ese es algo típico en donde el paciente, ustedes se acercan a un paciente diabético descontrolado y tiene un olor cetósico, que es el olor como a manzana agria, o hay otros que dicen que es manzana podrida, y un aliento como recién levantado. Ese aliento típico de la persona cuando recién se levanta puede ser un aliento cetósico que puede ser normal en muchos pacientes, pero en el diabético es permanente. Esto hace que el cuerpo diga, tenemos tantos niveles de azúcar y ya estamos produciendo energía a partir del azúcar, abramos un hueco en el riñón para que salga todo el azúcar que tenemos en exceso y entonces el paciente empieza a orinar más de la cuenta. Y esto hace que el paciente empiece a perder electrolitos y empiece a estar deshidratado, lo cual hace que el paciente le dé deseos de tomar líquidos y el ciclo se empeora. El paciente va a estar cansado y a veces cuando llega el paciente está ya muy delicado. Se le mete una infección y yo tengo el caso de un amigo médico que era gordito, siempre fue gordito, empezó a adelgazarse y todo el mundo, uy, pero qué bien que te ves más joven, te ves más bonito, ¿no? Y él orgulloso de eso. Obviamente que él se había descuidado totalmente en la alimentación, llegó a una hospitalización, entró en un coma diabético y falleció.
casos en los cuales los pacientes dicen, no sé qué estoy haciendo, pero estoy adelgazando, y ese es un signo muy malo en un paciente que ya viene con diabetes. En la medida en la que ha pasado el tiempo, nos han vendido información la industria farmacéutica que hace que creamos que no se cura. Pero como decía el finado Frank Suárez, la verdad siempre triunfa y empiezan a salir con el paso de los años, desde los años 90, estudios que demuestran que se puede revertir la diabetes. Muchas personas ya he tenido muchísimos casos y para mí una de las cosas más satisfactorias es cuando le digo a un paciente, mira, ya no tienes diabetes, te felicito, pero tenemos que seguirnos cuidando y en algunos casos es casi obligatorio para llegar a tener éxito terapéutico que el paciente revierta la diabetes, que es en los casos de cáncer. Si un paciente tiene cáncer y ustedes saben que el cáncer ama el azúcar y resulta que ese paciente que es diabético y que está repleto de azúcar tiene el medio fértil, que es su cuerpo, para que el cáncer viva allí. Si yo como médico, teniendo el paciente diabetes, no modifico eso, estoy en una, estoy nadando en contra de la corriente y el paciente no va a tener éxito. En esos pacientes, casi el tratamiento es obligatorio revertir la diabetes para que tenga éxito el tratamiento de cáncer desde el enfoque natural. Y no solamente con quimioterapia, es que va a responder ese paciente porque ni siquiera la quimioterapia le funciona. Por eso es tan importante que tratemos la diabetes. El diagnóstico. Y es que aquí yo quiero que tengan presente que las personas dicen, es que me hice un examen de glucosa, doctor, y me salió en 95 o en 100, entonces yo no tengo diabetes. Los niveles de glucosa en la sangre, en ayunas, no es un examen confiable, no sirve casi para nada. Podríamos tener un indicio de que hay una resistencia a la insulina si los niveles de glucosa están mayores a 90. Lo normal es que esté menor a 90. Mayor a 90 hay que hacer una hemoglobina glicosilada, niveles de insulina en ayunas o unos niveles de insulina postcarga de 75 gramos de glucosa para confirmar si tiene o no tiene. En el caso de los niveles de insulina en ayunas, lo ideal es menor de 6, lo ideal es entre 4 y 2, eso es lo normal. Es un examen que poco se pide y donde en medicina convencional se acepta como normal menor de 24, pero no es porque sea el valor normal, sino porque ese examen se pide en pacientes diabéticos. Lo normal es menor a 6. La insulina post carga de 75 gramos de glucosa es el examen más confiable. No debe subir más de 35 miligramos por decilitro del valor de los niveles de insulina en ayunas. Y el examen que a mí más me gusta y que no es tan costoso de chequeo es la hemoglobina glicosilada o el examen que tiene las siglas HB1AC, donde el valor normal es menor a 5.4. De 6 a 6.5 se llama diabetes controlada. Es la meta en la cual tenemos que, la primera meta que tenemos que llevar con un paciente descontrolado, y mayor a 6.5 se denomina diabetes descontrolada. Los sistemas de salud son mediocres. Lastimosamente, los exámenes de laboratorio le ponen valores de referencia bien amplios para que todo el mundo esté en valor normal y la gente no se preocupe, donde a veces he visto niveles que dicen hemoglobina glicosilada hasta 6.5 es prediabetes, de 6.5 a 7.5 es diabetes controlada y son valores erróneos, no son los valores óptimos que utilizamos en medicina funcional. Sé que muchos pacientes, y tengo muchos de mis pacientes en Estados Unidos que no tienen seguridad social, que no tienen acceso a un examen de laboratorio, o muchos de ustedes no tienen la facilidad de hacerse unos exámenes de laboratorio. Hay una prueba casera que es muy útil, que es el perímetro abdominal. La medida que ustedes pueden hacer con un metro de los de las personas que hacen modistería, donde ustedes se van a medir a nivel del ombligo o hasta 5 centímetros arriba o 5 centímetros abajo del ombligo, en donde usted esté más gordito. En hombres no debe pasar el perímetro abdominal de 90. En mujeres no debe pasar el perímetro abdominal de 80.
Pero entonces muchas personas dirán, pues es que el que es flaco, ese no va a sufrir de diabetes. Pero sí, también puede sufrir de diabetes y les vamos a explicar los diferentes tipos de metabolismo y cómo se comporta la diabetes en cada metabolismo. En esos pacientes es importante hacer un índice cintura-cadera, porque obviamente que una persona que es flacuchenta y que toda la vida fue flacuchenta y resulta que se toma el perímetro abdominal, dice, no, yo tengo 89, pero si se toma el perímetro de la cadera, y el perímetro de la cadera es de, es de 70, estamos hablando que es un flacuchento con barriguita. Y si hacemos la división entre la medida de la cintura sobre la medida de la cadera, que es la parte más ancha de la cintura con los glúteos, y me da menos, pues con toda seguridad vamos a tener un valor más exacto. Si hacemos esa división, por ejemplo, que tengan 85 de cintura y de cadera tengan, pongámosle 80 o 70, y hacemos esa división, pues obviamente que nos va a dar un índice que es mucho más confiable. Si hacemos esta medida y es mayor a 0.9 en hombres, hay riesgo también de diabetes o de resistencia a la insulina. Y si es en mujeres, si está mayor a 0.8, también hay índice de que puede haber una prediabetes y hay que hacer los exámenes.